la numerología y del 1111 en el despertar de la conciencia y del significado que tienen los números repetidos y cómo utilizarlo a nuestro favor. Por ejemplo, cuando ves el 1111, el 222, el 333, si estás viendo el 1111 en todas las partes, te voy a explicar qué significado es estar viendo de forma continua el 1111 y cómo utilizarlo a tu favor. Es una sincronicidad numérica. Estos números repetidos pueden aparecer en la hora, en un número de teléfono, en una matrícula de un coche, en un número de una casa, o estás viendo un vídeo en YouTube y la duración es 1111. Gracias por acompañarme, mi nombre es Elena y este es un canal de autoayuda y espiritualidad. A muchas personas les ocurre esto, ver el 1111 por doquier. En el despertar colectivo aparece mucho el 1111. Por tanto, si a ti también te ocurre, verás cómo no estás solo o sola en este proceso del despertar, ya que somos muchas las personas que vemos el 1111. Por tanto, es bueno que compartas esto que te está ocurriendo, porque habrá muchas personas a tu alrededor que le ocurre igual. La numerología es una disciplina que estudia el significado oculto de los números. Es muy útil para el conocimiento y crecimiento personal. Comprender el significado de los números y el simbolismo de cada uno de ellos te da una información que nos facilitará una aplicación práctica en el proceso que tiene de transformación y en un proceso de aprendizaje y autoconocimiento. El 1111 es un número maestro. El 1 significa unidad. El 11 hace referencia a la conexión con la unidad, con la intuición, con nuestro maestro interior. En mi vídeo Cómo desarrollar la intuición, que lo dejo aquí arriba, hablo de cómo desarrollarla y cómo contactar con tu guía interior. Con el despertar de la conciencia aparece mucha sincronía con los números repetidos. Cada número tiene su significado y tiene un mensaje. Por ejemplo, el 1111 es un llamado al despertar de conciencia, es el portal espiritual. Cuando aparece el 1111 es una sincronía y desde tu albedrío puedes ignorarlo o tomarlo como apertura del despertar espiritual. Tú decides pasar ese portal y abrazar tu despertar y vivir desde la conciencia. Te recomiendo que cada vez que veas el 1111 te pares y agradezcas, ya que habrá un mensaje para ti, que lo descubrirás más adelante. Debes pararte y ser consciente de lo que estás viviendo o pensando en ese momento. Muchas personas ven el 1111 y de tanto verlo empiezan a investigar y buscar información y descubren que hay más sincronicidad en su vida y empiezan a abrirse al mundo espiritual. A mí me ha ocurrido. Yo empecé la apertura al mundo espiritual con el 1111. Cuando aparece el 1111 significa tiempo de cambio. También te puede indicar que estás a punto de materializar lo que quieres, como emprender un negocio, escribir el libro ese que tenías en mente. Por ejemplo, también te confirma que algo está sucediendo en tu realidad, que hay un cambio. El 1111 puede tener varios significados. Por ejemplo, uno de ellos es pide y se te dará. Por eso es también llamado el portal de la manifestación. El 1111 también te puede indicar que ya has iniciado tu camino del despertar y estás adentrándote en ese camino y que vas por buen camino. El 1111 es afirmativo, significa que sigas, ve hacia adelante, continúa, vas por buen camino. El 1111 puede ser también un mensaje de tus guías, indicándote que no estás solo y puedes pedirle ayuda, porque están ahí para ayudarte. Cuando aparece el 1111 te puede indicar que tus dones están activándose, que se están despertando. Por ejemplo, empieza a tener una intuición profunda y descubre esos dones que estaban dormidos y que te ayudarán en ese proceso de transformación y podrás ponerlo también al servicio de los demás. El 1111 te ayuda a co-crear, os lo explico. Cuando plantea una cuestión al universo o a Dios, dice, quiero esto en mi vida y dirigirme hacia ello. Entonces lo dejas fluir. Y si te llega un mensaje y miras el reloj y aparece el 1111, significa que ese es el resultado que has pedido, el que te ha venido en ese momento. Pero tú sacarás tu propio significado también con el 1111, según tus vivencias. Ves más frecuentemente el 1111 al principio del despertar. Y una vez que despiertas y estás en el camino, ya no ves tan frecuentemente el 1111, sino que lo ves esporádicamente, pero seguirá teniendo un significado para ti. Ahora os voy a decir el significado del resto de los números cuando se repiten, ya que esto al repetirse se transforma en mensajes, como he dicho. Los números triples
son más fáciles de interpretar. Voy a empezar con el 2, ya que he hablado del 1. El 2. Cuando el 2 se repite 222 significa la importancia de unir fuerzas, de compartir. También nos sugiere encontrar el equilibrio en nosotros mismos y en toda la situación que estemos viviendo. El número 3. ¿Qué ocurre cuando veis el 3 repetido? 333. Es el número de los maestros ascendidos. Jesús, Buda, Gandhi. Significa que los maestros ascendidos están contigo. Cuando veas el 3 repetido puedes preguntar en ese momento, ¿quién está conmigo ahora? Y ya te vendrá con tu intuición la respuesta. Significa también la unión de los 3 planos, el físico, el mental y el espiritual. El buscar el equilibrio de estos 3 planos en nuestro ser. ¿Qué ocurre cuando vemos el 4 repetido? 444 es el número de los ángeles. Cuando lo veas es que los ángeles están contigo. El 5. ¿Qué significa el 5 cuando lo vemos repetido? 555. Significa momentos de cambio que tendrás en tu vida, por lo que debemos estar receptivos. El 6. Cuando vemos el 6 repetido, 666, tiene que ver con el amor, con pensamientos positivos. Cuando lo veas es que el amor abunda en tu vida. O viene el amor hacia ti. También hace referencia a que tenemos que ser más justos a la hora de tomar decisiones. Indica también que tenemos que controlar las emociones, los deseos, los pensamientos que nos desarmonizan. No es el número del diablo, como se ha dicho en alguna ocasión. Eso es un mito, Eso no es verdad. El 7, ¿qué ocurre cuando el 7 lo vemos repetido? 777. Es una confirmación de buena fortuna, de buena suerte las decisiones que estamos a punto de tomar. Nos indica también que la perfección es alcanzable y debemos esforzarnos a conseguirla. Nos invita a la reflexión y a que dediquemos tiempo a nosotros mismos. El 8. ¿Qué ocurre cuando vemos el 8 repetido? 888. Significa que tu finanza va bien o va a llegar el dinero que necesitas. También nos indica la importancia de utilizar la inteligencia emocional a lo que estamos haciendo. Y también nos invita a dejarnos guiar para lograr ver más allá de nuestros horizontes. El 9. ¿Qué significa el 9 cuando lo vemos repetido? 999. Está relacionado con tu misión de vida. Si lo ves muchas veces, te indica que ya estás en tu misión. Nos guía a perder el miedo al cambio y prepararnos para algo nuevo. También se relaciona con ayudar a otros, ser solidarios. El 0. ¿Qué significa el 0 cuando lo vemos? 000. Tiene que ver con la creación, con la fuente, con Dios. Cuando aparece es que Dios está contigo. Podemos hacer también relaciones con los números, ya que sabemos el significado. Si veis, por ejemplo, el 600, 600, hace referencia al amor de Dios. Por ejemplo, 644, 644, pues hace referencia al amor de los ángeles. Cuando vemos el 633, ¿qué hace referencia? ¿Qué significa? Es el amor de los maestros ascendidos. El 319, por ejemplo, significa que los maestros ascendidos te ayudan a realizar tu misión. El 224 significa que los ángeles te aseguran que todo va bien. Con estos significados podéis ver los mensajes que os dan los números repetidos, que vayáis viendo. Amigos, me gustaría saber si frecuentemente veis el 1111. Dejármelo aquí abajo en los comentarios, y así compartir también vuestra experiencia. Decidme cómo comenzasteis a ver el 1111 y si veis otros números repetidos y qué información os dan. Tu comentario ayudará también a muchas personas que están viendo el 1111 o cualquier número repetido. O si tenéis alguna duda de lo que he comentado aquí en el vídeo, dejádmelo también saber aquí en los comentarios. Gracias. Os voy a hablar de mi libro El despertar es el camino, que lo escribí en el confinamiento el año pasado. Es un libro totalmente canalizado, incluso la portada. Es un libro que habla del despertar de la conciencia. Y el motivo de este libro canalizado es ayudar al despertar de la conciencia del lector y que entre todos podamos contribuir al despertar de la conciencia universal para construir un mundo de amor y paz. Parte de los beneficios del libro irán a FENES Málaga, que es una asociación de familiares y personas con problemas de salud mental. Ya está en la venta el libro en Amazon.com, en ventas internacionales, pero también está en ventas en Latinoamérica, en caucelibros.com. Y en España puede pedirse en cualquier librería o también en Amazon.es. Os dejaré aquí abajo del vídeo, os dejaré los enlaces para aquellos que quieran leerlo. Bueno amigos, os agradecería que le dieseis un like al vídeo y si
podéis suscribiros si no lo habéis hecho, dándole al botón rojo que está aquí abajo donde pone suscribirme y a la campanita. Me despido, os deseo que tengáis una muy feliz semana. Cuidaros mucho, nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis, un beso para todos.